Listo. Un cordial saludo para todos. Somos del grupo de psicología, psicología de los grupos, del grupo 211, y les presento a mis compañeras Adriana Lucía Quevedo, Diana Yubeli Zavala, Flor Edilma Rubio, Jennifer Paola Robles y quien les habla, Luzmeri Cruz Gómez. Vamos con la primera pregunta, que es: ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? Entonces le damos la palabra a la compañera Diana. Buenas noches. A ver, los líderes sociales y los movimientos sociales campesinos en Colombia representan un grupo social que se encarga de la defensa de los derechos humanos, los territorios, el medio ambiente, quienes buscan por medio de los movimientos una acción colectiva y el derecho a un cambio de orden social, como el mejoramiento de las condiciones de vida. Le doy la palabra a la compañera Flor. Bueno, en cuanto a la respuesta, dice cuál es la relevancia del líder social campesino y los movimientos sociales campesinos en Colombia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los líderes y movimientos sociales campesinos en Colombia representan un grupo social de mucho auge, debido a que son los que se encargan de gestionar y buscan que los procesos sociales del país sean representados por personas que sean integrantes de zonas rurales, y que en la actualidad existen muchos inconvenientes sobre la violencia, restitución de tierras debido pues al actual conflicto armado, y su principal objetivo es promover condiciones actuales que tiene el sector agrario en Colombia. Por medio de las protestas, los líderes sociales han logrado reducir desafíos debido a la implementación de nuevos objetivos, disminuyendo de esta manera la discriminación y permitiéndose que sean incluidos en los procesos como la reforma agraria, la protección del medio ambiente, derechos laborales y el proceso de paz. Con eso que le garanticen a los líderes campesinos que no sean vulnerados los derechos y que busquen una sociedad más justa y digna. Gracias. Gracias. Continúa, Flor. Flor. Jennifer. Buenas noches a todos. Bueno, en cuanto a la pregunta, el liderazgo social está enfocado al fortalecimiento del grupo de personas orientadas a cumplir un objetivo que comparten los mismos intereses en común. En el caso del gremio campesino, el liderazgo se ha caracterizado por ser la voz del eslabón de la cadena productiva económica de Colombia, que en muchos casos ha sido olvidada y renegada en el reconocimiento fundamental de la sostenibilidad. Para entender la importancia del movimiento social campesino en Colombia, se debe entender la historia, siendo un gremio vulnerado, renegado, y ha sido violado tanto en los derechos humanos como pues en su reconocimiento como tal. Han sido robados tanto por el gobierno como los grupos alzados en armas, que históricamente pues tienen una cultura establecida en Latinoamérica, puntualmente en Colombia, y han sido desmeritados en su labor y desvalorizados por la sociedad. Así que los líderes campesinos han buscado que el papel del campesino sea reconocido, han logrado que Colombia, luego de toda su historia pues de violencia y de negación a este gremio, comience a apropiar su esencia y a reconocer que la naturaleza del colombiano es campesina, que sin este gremio pues Colombia no tendría una base económica sólida, siendo nosotros pues una riqueza natural y pues de fauna. Gracias. Gracias. Siga Flor, por favor. Con la segunda pregunta. No, estamos en la primera.
opinando cada uno de la primera. Ya. Adriana. Muy buenas noches. Frente al tema de la relevancia del líder social campesino, vemos que viene una lucha constante por favorecer a los más pobres, a la clase vulnerable, para defender los derechos de las comunidades, donde los objetivos siempre será que se haga lo correcto en cuestión de que hay justicia, ya que debido a las clases sociales, a los roles y los estatus de los poderosos, siempre están vulnerando a los más pobres, donde a nivel social, cultural y político se sigue evidenciando la discriminación, el abuso, la sumisión ante la falta de estudio. Frente a los líderes de las comunidades, donde son los representantes de las sindicalistas, los grupos afrodescendientes, los indígenas, los campesinos, estos líderes sociales vienen a través de la historia dependiendo todas las consecuencias de la violencia y de las expropiaciones de la tierra por la cual vienen siendo desplazados. También han sido víctimas de los grupos al margen de la ley, el capitalismo y la política. La mano de obra cada día más devaluada, la política, la decadencia económica, el sector rural que se fue agravando por los abusos de los terratenientes, provocando la migración de los campesinos hacia la ciudad, donde día a día se ve la vulneración de derechos, no solamente por tierras, sino por las reformas agrarias, donde democratizan los insumos y luchan así por el reconocimiento a nivel cultural, político y social, dentro de derechos como salud, servicios públicos, educación, vivienda y laborales, que son los grandes objetivos para tener una equidad a nivel general frente a los grandes grupos campesinos y líderes campesinos que a través de la historia se vienen defendiendo de toda esta pobreza que día a día nos viene abrazando a todos. Bueno, y para concluir a esta pregunta, podemos decir también que el principal objetivo de estos movimientos sociales es promover cambios a las condiciones actuales que tiene el sector agrario. Cabe hacer énfasis en la actualidad, esta identidad campesina se ha perdido un poco por los constantes cambios que se han tenido en la sociedad. Es por ello que estos líderes sociales y movimientos sociales que han nacido en torno al abandono que se ha generado a lo largo de los años están relacionados con movimientos obreros, trabajadores y campesinos, donde los principales temas de movilización y de lucha colectiva estarían integrados principalmente por la adquisición de condiciones económicas favorables para su sector, participación política como un medio de acción, formas culturales y de vida en lo que se refiere a cuestiones laborales, los cuales están encaminadas a una serie de acciones que mediante la lucha colectiva buscan resolver la problemática que acechan en esta comunidad. Entonces vamos con la segunda pregunta. En la segunda pregunta, ¿cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y a las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? Entonces le damos la palabra a Adriana. Bueno, desde el marco de la psicología se ha venido desarrollando como desde el contexto social, donde se realiza la intervención en la realidad de la problemática, que se evidencia desde una estructura familiar, el entorno y las relaciones con los individuos, junto con la parte social, que son parte fundamental de lo comportamental, donde el psicólogo tiende a identificar dentro de la comunidad los comportamientos, las emociones y los sentimientos, mirando desde lo académico a lo práctico y apoyando a estas comunidades mediante procesos terapéuticos e integración social, dependiendo de las diferentes problemáticas, donde desde un estado de desigualdades y vulneración de derechos se está sensible ante cualquier violación frente a la ausencia de equidad y
calidad humana. En el abordaje de estas dinámicas grupales también se pueden apoyar los líderes mediante procesos terapéuticos y autorregulatorios que como individuo hacen que se relacionen entre ellos, las instituciones y los grupos afines de acuerdo a los intereses de cada individuo, dando paso así a una relación que tiene con las diferentes áreas como de la comunicación, la economía, la política, donde el psicólogo forma parte de la ayuda para nivelar y para entregar una autoayuda, un aporte para que su comportamiento pueda ser manejable de acuerdo a los entornos y a la interacción que ellos manejan entre sí, de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones y a sus creencias. Gracias, Adriana. Le damos la palabra a la compañera Flor. Entonces, en respuesta a lo de cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales en los movimientos campesinos en Colombia, podemos decir que el psicólogo cumple un papel muy importante, ya que realiza un acompañamiento tanto emocional como psicológico a cada uno de los líderes sociales, teniendo en cuenta que en muchos casos los líderes sociales presentan miedo, temor a exigir cada uno de los derechos que han sido vulnerados y también a exigir que no se le vulneren más derechos de los que a los cuales ellos tienen o sea, tienen que luchar a diario para que se le cumpla ese derecho, ¿sí? Y no se le vulneren más. También estos conflictos se pueden convertir en conflictos internos y externos. Por tal motivo, el proceso de acompañamiento al líder social es un proceso muy importante porque empezando que el líder social conoce en primera línea las dificultades que hay en el interior de los grupos y los movimientos campesinos. De esta manera, el psicólogo debe contribuir con el acompañamiento a cada uno de los líderes, pensando en las problemáticas por las que está pasando, para posteriormente contribuir con un fortalecimiento de habilidades mediante la implementación de estrategias que les generen tranquilidad mediante dinámicas grupales y pues también el trabajo en equipo. Muchas gracias. Gracias, Flor. Le damos la palabra a Diana, por favor. Gracias, compañera. Con respecto a cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales, campesinos y a las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia, podemos decir que el psicólogo es el que acompaña en la construcción de los trabajos sociales desde un proceso de dinamización de los sujetos dentro del movimiento, donde buscan que los individuos logren la construcción y transformación que les permita aportar sus conocimientos para el desarrollo en pro de los intereses individuales y colectivos de cada persona. Gracias. Gracias. Por favor, Jennifer. Bueno, en relación al acompañamiento que se hace por parte del psicólogo a estos grupos campesinos, se podría decir que el psicólogo debe realizar un análisis de fortalezas y debilidades del movimiento campesino, teniendo en cuenta las amenazas intrínsecas y extrínsecas. Hay que tener en cuenta que las intrínsecas son las que el psicólogo podrá plantear como un plan de acción de mejora. Las debilidades intrínsecas pues relacionadas obviamente al comportamiento y las relaciones interpersonales del movimiento campesino pues generarán este seguimiento donde el psicólogo puede fortalecer las habilidades que ya tiene el grupo, como puede mejorar algunos aspectos. Cada uno de estas acciones debe ir ligada a un objetivo de cumplimiento del movimiento campesino. Gracias. El acompañamiento del psicólogo al líder social es muy importante, ya que el líder conoce de primera mano cuáles son las dificultades que hay en el interior de estas dinámicas de grupo o en el movimiento campesino. Por tanto, va a permitir realizar un diagnóstico más seguro y psicológico. Podrá realizar un acompañamiento en pro a los objetivos que se han planteado, como bien
se sabe parte de la formación del psicólogo es el análisis de comportamientos y su influencia que tiene en el entorno. Por tanto, esta interacción que se da permite conocer más a profundidad cuál es la problemática que lo rodea, cómo se puede evaluar y asesorar e interferir en las diferentes acciones y dinámicas, actividades colectivas. En estos movimientos, mejorando la salud de los participantes y la concepción de los objetivos. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos? Ay, no, esa es la primera. ¿Cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? Entonces le damos la palabra a Flor. Entonces, el papel del psicólogo social en Latinoamérica es de carácter muy importante porque lo invita a ayudar a gestionar y a promover la salud mental en cada uno de los grupos focales y a realizar el acompañamiento en las comunidades con el fin de lograr estabilizar el estado emocional de los integrantes, lo cual le genera la disminución de problemas y enfermedades mentales, ¿sí? Por lo anteriormente mencionado, pues se puede decir que el papel del psicólogo social comprende que cada una de las situaciones sociales que se han dado dentro de un contexto o una comunidad, el psicólogo la debe abordar desde un proceso en el cual implemente la búsqueda del cambio respondiendo pues a las necesidades y a los problemas encontrados. Siempre logrando una intervención social y conociendo cada una de las falencias, como lo es la exclusión social, es primordial para intervenir y también promocionando la salud mental, generando espacios de capacitación que incluya a la mayoría de los integrantes de la comunidad. Asimismo, también debe promover la justicia social, la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Martín Baro buscaba también concientizar y articular la dimensión de la psicología de los individuos, era con el fin de lograr la liberación personal y llegar a culminar con una transformación social. Gracias. Gracias, Flor. Le damos la palabra a la compañera Jennifer. Bueno, la psicología en su rama social hay que tener en cuenta que se generó principalmente en América Latina. La psicología clásica o las teorías que se fundamentaron principalmente se generaron en Europa, luego migraron a Estados Unidos, pero como tal la rama social se fue generando en América Latina por sus necesidades pues culturales y su historia de violencia a nivel general. En América Latina se ha enfocado en la lucha de evitar desde su capacidad, desde sus prioridades, la desigualdad en la comunidad. Ese es el principal objetivo de la psicología social, aplicando obviamente lo que se pueda. Regáleme un segundo, por favor. Perdón. Logrando así, pues obviamente fortalecer algunos aspectos puntuales de cada una de las comunidades. La idea es generar una normalización de la historia sin que se repita la violencia. Ese es el papel del psicólogo en América Latina, fortalecer al individuo que está en esta sociedad para que no se vuelva a repetir su historia. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a Triana. Bueno, desde en América Latina, pues esta parte la venimos manejando o desarrollando el papel de psicólogo a nivel colectivo con una amplia cobertura hacia los diferentes contextos. Martín Baro ofrece una visión más bien de lo psicosocial en cuestión de grupos, de la unidad, de la identidad. Es por esto que el papel
del psicólogo es bastante importante, aunque a veces ahorita en estas épocas ha sido muy difícil porque el psicólogo social tenga una intervención debido a diferentes factores que se resaltan, como son la interacción con las comunidades muy apartadas, donde no hay una infraestructura adecuada, donde no le ha sido posible acudir a este servicio a la gente, el ingreso no es asequible por falta de vías, la falta de educación también ha sido una limitante. Y como psicólogo también ha sido limitante el no poder interactuar en esos sitios apartados donde no hay el servicio de salud integral. También la psicología nos resalta que ha venido avanzando porque a este tiempo la gente ya está viendo la necesidad del aporte tan importante, tan valiosísimo de la psicología en cuanto a la salud mental, que ha venido trayendo consecuencias de todos esos problemas mentales y problemas de estrés que viene generando la falta de tener una buena salud física y mental. Es por esto que el psicólogo tiene un papel relevante y es muy sociable y necesita que tenga esa cobertura a nivel social, a nivel de todas esas comunidades que requieren, que no tienen recursos, que son muy pobres, y mediante estrategias que ayuden a estos individuos a tener una buena calidad de vida, una excelente salud mental. Es importante que el psicólogo intervenga y prevenga para que estos se diseñen talleres de intervención donde se involucre, donde participen todas esas comunidades y las organizaciones para que se promueva el desarrollo psicosocial, la salud mental y física a nivel general. Muchas gracias, Adriana. Continúa Diana. Gracias, compañera. Bueno, con respecto a cuál es el papel del psicólogo social en América Latina, podemos decir que es el desafío de la psicología social de América Latina. Está inspirada en Martín Baró, que es en la praxis liderada, que es decir, una psicología que reconoce y está comprometida con la lucha social de los pueblos que buscan liberarse de un sistema social explotador y opresivo, para así construir una sociedad más libre y justa. El papel del psicólogo social en América Latina es cambiar la conciencia personal en sus dimensiones sociales, políticas y la dialéctica histórica entre el saber y el hacer, sobre todo en el crecimiento individual y en la organización comunitaria, el contribuir al desarrollo de los países replanteando desde las propias luchas de nuestros pueblos, donde el psicólogo se debe enfocar en una unidad transformadora, manteniendo un compromiso para poder analizar mejor la realidad social, encontrando así soluciones que se ajusten a las necesidades de cada persona. Gracias. Gracias, Diana. Y también les quiero decir hablar un poco de esto de la psicología social de la liberación, que trata de una corriente teórica práctica, democratizadora y fortalecedora, ética y crítica, que propone la participación activa de los ciudadanos en la construcción de la realidad. Su foco está puesto en quienes resultan víctimas de las situaciones de opresión y se encuentran excluidos de los bienes sociales y de las decisiones que los afectan. Su finalidad es potencializar todos los recursos que poseen esos grupos de personas que habitualmente están silenciadas. La construcción de una psicología de la liberación surgió en el contexto de las luchas armadas en el centro de América, poniendo el acento en las necesidades concretas de las personas y planteando la urgencia de contribuir a conformar una sociedad más justa y más digna. No obstante, la fragmentación y descomposición social producidas por el efecto de la aplicación de políticas neoliberales en el marco de la actual globalización no se habían extendido como luego lo hicieron.
El aumento de la exclusión de las grandes mayorías de la población interpela aún de modo más agudo a los distintos saberes y entre ellos a la psicología. Eso ha sido todo por hoy, compañeras. Muchísimas gracias. Buenas noches, sí, ¿vale? Que estén muy bien. Hasta luego.